Resistividad, dice. Esto, pásenlo por alto esto, porque es bastante complejo. La resistividad que ofrece un conductor por la unidad de longitud paralela a la dirección de la corriente de sección transversal, ven que es medio complicado, la longitud paralela, o sea, paralela, la dirección es paralela a la longitud. Si tenemos un conductor, ¿no? Paralela a la longitud sería esto, o sea que va en la misma dirección, no va transversal, sino va en esta dirección. La resistencia que ofrece un conductor por unidad de longitud es por la cantidad de metros que tiene, ¿no? Paralela a la dirección de la corriente y la sección transversal a la misma. Es un parámetro constante que depende de su naturaleza. Naturaleza si está hecho de cobre o de aluminio, de lo que fuere, ¿no? Me perdí. Paralela a la dirección de la corriente y la sección transversal de la misma. Es un parámetro constante que depende de su naturaleza y lo llamamos resistividad o resistencia específica. Se representa por la letra griega P o Rho. La resistividad es la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica un conductor de longitud y sección unidad, dice. O sea, ¿de qué depende de la resistencia? De la longitud y de la sección, ¿no? De la sección en milímetros. O sea, cuanto más largo, más resistencia, y cuanto más grande, menos resistencia. Así que este es complejo, pásenlo de largo. Acá habla de la ley de Joule. Joule era un británico, a ver si lo dice por acá. El físico británico James Prescott Joule, en 1841, cuantificó el valor del calor que se produce en un conductor por el paso de la corriente y enunció la ley que lleva su nombre, ley de Joule. La cantidad de calor desprendida en un conductor por el paso de la corriente constante es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente y a la resistencia del conductor. No lo necesitamos. Para lo que vamos a hacer nosotros, no lo vamos a necesitar. O sea, si el conductor se va a calentar, al calentarse los electrones no van a encontrar un medio adecuado para circular porque está caliente, hay pérdidas, hay fricciones entre ellos justamente por la cantidad de electrones que está circulando. El diámetro ayuda porque pasan más, es lo que decía recién. Y bueno, él cuantificó esto, pero nosotros vamos a hacer la cuenta y ya está. Bueno. Conexión de diversos tipos, acá habla de la conexión de los generadores internos, estrella de triángulo o de los motores. Resistencia equivalente, también está bastante complejo esto, lo vamos a pasar de largo. Conexión de resistencias en serie, vamos a ver conexión serie paralelo, pero esto no lo vamos a hacer porque no nos sirve de nada. Seguimos de largo, conexión de resistencias en serie paralelo. Fuentes luminosas. Les voy a leer un poquito acá. Producción de luz por fotoluminiscencia. Se fundamenta en las transacciones directas de niveles de energía fotoexcitados a niveles inferiores a las descargas gaseosas. O sea, acá habla de lo que sucede cuando un filamento energiza un gas y ese gas produce una luz. Usamos luces LED. Ya está. Se murió todo eso. Tubos fluorescentes, lámparas halógenas, lámparas de mercurio, todo obsoleto. Desde que nació el LED, listo, descubrieron el LED y se murió todo lo demás. Así que esto lo pasamos de largo. La lámpara incandescente, si llegan a conseguir una, les doy un premio. No hay más. Tengo una sola que la uso para el tablero. Lámpara incandescente. Influencia de la atención en la alimentación. Seguimos de largo. Características eléctricas. Como respecto eléctrico, la lámpara incandescente se comporta igual que una resistencia. Listo, no sirve. Reflector. Listo.
Esto consume la vida, no se usa más. Tubo, no se usa más. Bueno, a ver acá. Influencia de la atención en la alimentación. Esto es también todo lo que sucede con los tubos, que avanza y retrasa nada, no sirve de nada. Aplicaciones, tubos, nada. Seguimos de largo. Lámparas de mercurio, seguimos de largo. Presten atención nada más que lo que vamos a ver. Bueno, acá vemos un plano de una casa visto de planta. Conductores, a ver acá. Conductores. Son los elementos filiformes que conducen la energía eléctrica hasta los lugares de utilización. El material empleado para el tipo de instalaciones que nos ocupa es el cobre electrolítico. De resistividad, y acá dice un número que es importante, 0,01754. Este número es un número empírico, que es el que saca este famoso Joule, ¿no?, para poder ver la resistividad del cable, de los materiales, para poder hacer un cálculo después de la caída de tensión. Hasta 0,018 ohm por metro cuadrado, ¿no? Por milímetro cuadrado, perdón. Y por metro. O sea, milímetro cuadrado de sección por un metro de longitud. Tiene esa caída, ¿no? Según el tipo de tratamiento térmico o mecánico que haya sufrido en su fabricación. Esta resistividad está indicada para la temperatura normalizada de 20 grados centígrados. O sea que a esa temperatura se comporta de esta manera y tiene esta resistividad. La resistividad aumenta con la temperatura. La resistencia mecánica está en los 30 kilogramos por milímetro cuadrado y el peso específico es de 8,89 kilogramos por decímetro cúbico. La resistencia mecánica y eléctrica de un conductor no varían con la formación del núcleo. La rigidez mecánica decrece en el siguiente orden. O sea, no varían con el núcleo la cantidad de electrones que sucede, que pueden circular, pero sí la resistencia mecánica, ¿no? La rigidez mecánica sí, porque la rigidez mecánica depende si es un cable grueso, duro, solo un cacho de alambre de cobre, va a ser más rígido que varios alambres que van a ser más flexibles. Y acá lo dice. Alambre se le llama cuando es un conductor que tiene un alambre solo adentro. Ya no se usan más, prácticamente no hay, se consiguen, pero se usan para armar tableros nada más. Son rígidos. Cable, varios alambres arrollados helicoidalmente. O sea que el cable es el que conocemos, que está adentro todos los filamentos enrollados. Y flexible, muchos alambres muy finos. O sea, tenemos tres categorías. El alambre, que es un solo alambre de cobre forrado en plástico. El cable, que son varios alambres arrollados helicoidalmente, que es ese que estamos utilizando, estos, ¿no? Y después el flex, los cordones de la plancha, los tomas de computadora, todo lo que trae, que uno lo utiliza para enchufar y desenchufar todo el tiempo para mover, que son más blanditos. Bueno, eso tiene muchos filamentos adentro, más finos, ¿no? Y eso lo hace más flexible. Los cables se emplean en instalaciones eléctricas fijas, o sea, los cables. Los flexibles solamente para conexiones de artefactos portátiles, lo que le acabo de decir. Y aún en las secciones pequeñas se fabrican con gran número de alambres. La sección total se expresa en milímetros cuadrados. Comercialmente se pueden encontrar conductores de aluminio, secciones de 10 milímetros cuadrados superiores. O sea que los aluminios se hacen de un diámetro bastante importante para arriba. Los cuales son más livianos, pero tienen menor capacidad de conducir corriente por igual sección. O sea, un alambre de cobre de la misma sección que el de aluminio, el de cobre va a conducir más electrones que uno de aluminio, ¿no? Los conductores deben estar aislados, solamente se admiten conductores desnudos en los siguientes casos. Instalaciones de efectos luminosos en fachadas,
son esas luces de neón que ponen, que ya prácticamente no se usan. Cables de bajada de pararrayos, o sí se usa cable desnudo. Conexiones en parte posterior de tableros, no se usa más. Cables para puesta a tierra de bajadas de portacables, tampoco se usa más, se usa el verde con amarillo. Conductores cubiertos sin aislación apropiada se equiparan a los desnudos. Bueno, describiremos a continuación los principales tipos de comerciales según vocabulario se usa en el comercio. Bueno, esto lo vamos a pasar de largo. Acá habla de la tabla, ¿no? Intensidad. Bueno, acá hay una tabla que es importante. Nosotros tenemos que en sección, en milímetros cuadrados de cobre, 1 milímetro, cantidad de alambres y diámetro, todo eso, espesor del plástico, diámetro externo, intensidad admisible en amperes, dice acá, para caso de servicio continuado, o sea, un cable que va a estar surtiendo todo el tiempo de energía a una lámpara, a una estufa, a lo que sea. 1 milímetro va a ser capaz de transportar 9,6 amperios. Eso lo tenemos que tener bien en claro, que 1 milímetro solo soporta 9,6 amperios, que es bastante 9,6. 1,5, 13 amperios. 2,5, 18 amperios. 4, 24 amperios. 6, 31. Esta tabla es importante tenerla. Esto es algo importante. Acá seguimos, tipos de conductores, esto lo pueden leer. Tabla 2, sección. Otro tipo de cable que se está utilizando actualmente para las líneas aéreas de bajada de tensión es el cable preensamblado. Estos cables que se fabrican bajo norma IRAN 2263 conforman un conjunto tetrapolar, según se observa en la figura 27, donde cada fase se cablea a espiral visible con neutro portante que soporta los esfuerzos mecánicos del conjunto. Esto es lo que utilizan para las bajadas y las líneas de calle, que no lo van a ver ustedes. O sea que no, lo seguimos de largo, está bueno para información, pero no para lo que es lo que vamos a ver nosotros. Cable tipo taller es el cable que se usa para forrado en PVC, que se usa para las zapatillas y todo eso. Cable para soldadora, alambre para bobinas. Secciones normalizadas, alambre para bobinas en milímetros. Bueno, esto no. Bueno, interruptor termomagnético. Esto vamos a hacer un capítulo aparte. Hasta acá tenemos, a ver, ¿qué nos falta? Bueno, acá viene otro. El disyuntor, esto lo vamos a ver en profundidad. Esto que es dispositivo de prueba de interruptor diferencial, lo vamos a ver. Acá está la simbología que les decía. Un punto, acá está el símbolo, ¿no? Bueno, lo hice para el otro lado yo. Acá está el símbolo de conmutador, el pulsador, toma corriente con tierra, interruptor unipolar exterior. Acá está el dibujito de cómo es adentro. Cámara apagachispa, esto lo vamos a ver todo. Si lo pueden ir leyendo. Y acá venimos con las normas IP. Normas IRAM. Bueno, está medio borroso. Espero que ustedes no lo tengan así de borroso. Y acá ya vemos con la puesta a tierra. Bueno, voy a ver cómo quedó este video.